Comenzamos un tema acerca de Habacuc, ¿no? Comenzamos a estudiar el libro de Habacuc. El libro de Habacuc es un libro pequeñito que solo tiene 3 capítulos. Y tratamos unos temas bastante interesantes, ¿no? Unos temas de acuerdo a la situación que estamos viviendo nosotros, ¿no? Y empezamos diciendo que la situación realmente aquí en el país, la situación en la ciudad, ¿no? Es bastante complicada, ¿no? Robos, asesinatos, violencia, drogas. Y Habacuc toma este tema porque Israel estaba pasando casi por el mismo tema que nosotros estamos pasando ahora, ¿no? Violencia, la justicia corrupta, la justicia torcida, la justicia que está a favor de los delincuentes y no a favor de los inocentes, ¿no? Y en el capítulo 1, y abarcamos el capítulo 1 el miércoles, todo el capítulo 1. Y en este capítulo Habacuc se hace 2 preguntas, ¿no? 3 preguntas se hacen. Habacuc dice, ustedes revisen por favor, tengan abiertos sus Biblias en Habacuc. Vamos a repasar lo que vimos el miércoles para que todos tengan, para que todos sepan de lo que vamos a hablar hoy día. Entonces Habacuc en el primer capítulo dice, Habacuc se queja de injusticia, ¿no? Este primer capítulo Habacuc está en el cuarto de las quejas. Él se va a quejar y se va a hacer algunas preguntas que yo decía ahí que también nosotros nos las hacemos, ¿no? Y Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no irás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, ¿no? Básicamente estaba diciendo, Dios, ¿por qué permites la maldad? ¿Y por qué no haces nada en contra de la maldad? ¿Por qué permites la maldad? ¿Y por qué no haces nada en contra de la maldad? Y también se hace otra pregunta, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Entonces dice, ¿y por qué haces que yo vea toda esta violencia, toda esta iniquidad, toda esta maldad? Entonces él se hace estas preguntas, ¿no? Y cuando nosotros día a día vemos cómo la violencia, básicamente en nuestra ciudad, uno tiene miedo de salir a la calle porque puede ser asesinado, puede ser secuestrado, puede ser víctima si tiene un negocio, víctima de los vacunadores, de extorsión. Vemos que las drogas, el narcotráfico. Vemos que los delincuentes más tardan en ser capturados que en ser liberados por la justicia, ¿no? Porque hay jueces corruptos, las leyes están torcidas, están a favor de los corruptos, de los delincuentes. Y todo eso estaba pasando en el entorno de Habacuc, ¿no? Josías, que era un rey reformador, él quiso una reforma espiritual, había muerto y había venido 2 hijos de él y un nieto, los cuales hacían lo malo ante los ojos de Jehová. E Israel rápidamente comenzó a adorar a ídolos y a hacer todo lo abominable ante los ojos de Dios. Y Habacuc ve eso, ¿no? Dice, pasamos de un avivamiento, pasamos a darle la espalda a Dios. Y Habacuc dice eso, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir todo este mal, ¿no? Dice, oro, pero tú no haces nada, no contestas, ¿no? Y a veces nosotros preguntamos eso, ¿no? ¿Por qué estamos pasando por toda esta situación? ¿Por qué el mal, los injustos, todo está cada vez parece que es más y más, ¿no? Y nadie puede hacer nada. Esperamos que el gobierno haga algo, pero tampoco hace nada. Esperamos que la policía, con sus limitaciones, trata de hacer algo. Pero la justicia igual tampoco está colaborando, ¿no? Y por eso dice que por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Tal cual lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y él se hace estas preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué permites la maldad? Y el miércoles estábamos analizando y respondimos esas preguntas, ¿no? ¿Por qué Dios permite la maldad? Y definimos de que Dios permite la maldad porque Él es soberano, ¿no? Él es soberano y Él hace como Él quiere, ¿no? Él a veces usa, como vimos aquí, incluso a naciones impías para traer su juicio que iba a traer sobre Israel. Entonces Él hace estas preguntas esperando que Dios le responda, ¿no? Y Dios le responde. Y le dice, mira, parece que no estoy haciendo nada, pero tú tienes que ver más allá. Estoy levantando una nación, a los caldeos, que era Babilonia, con Nabucodonosor, y ellos van a castigar al pueblo que estaba, pueblo idólatra, al pueblo que había dado la espalda a Dios. Entonces Habacuc dice, pero
¿cómo es que tú, un Dios santo, un Dios justo, va a utilizar a un pueblo más malvado que nosotros para castigarnos? Y eso no entendía Habacuc, ¿no? Sé cómo un Dios santo, un Dios bueno, va a usar a un pueblo aún más malvado, más perverso, un pueblo más idólatra, un pueblo que ni siquiera conoce a Dios, para castigarnos a nosotros. Supuestamente nosotros somos más justos que ellos. Y esa era la pregunta de Habacuc, ¿no? No entendía eso, y ahí termina el primer capítulo, ¿no? Y eso es lo que estábamos viendo. También dijimos que por qué Dios todavía permite la maldad. No, porque la maldad igual es usada para la gloria de Dios. También es usada para la gloria de Dios. Porque la justicia de Dios se revela en la injusticia de los hombres, ¿no? Es cuando más se ve revelada la justicia de Dios. Eso también analizamos. Y finalmente, ¿por qué Dios permite aún la maldad? Porque Él es paciente, ¿no? Y está esperando que todos se arrepientan. Porque Dios ahorita podría terminar la maldad, pero hay todavía personas que necesitan creer en Jesucristo. Y ahí es donde actuamos nosotros. Tenemos que predicar y compartir la palabra del Señor. Porque no sabemos si el Señor va a venir hoy, va a venir mañana, y todavía tenemos muchas personas, muchos familiares que todavía no han recibido al Señor, ¿no? Entonces, Habacuc termina el capítulo 1 así, ¿no? Contrariado, dice: Señor, ¿cómo es que vas a utilizar una nación aún más perversa y más malvada que nosotros para castigarnos? Y él dice: voy a esperar la respuesta del Señor. Y así comienza Habacuc 2. Por favor, vayan a Habacuc, al capítulo 2. Entonces Habacuc está en eso, ¿no? En ese dilema. Señor, ¿por qué permites la maldad? ¿Por qué no haces nada? El Señor le responde, dice: sí estoy haciendo, sino que ustedes no se dan cuenta. Voy a hacer todo esto, estoy levantando una nación cruel, perversa, para que aplique castigo a Judá, ¿no? Él dice: no estoy de acuerdo, Señor, no estoy de acuerdo que tú, un Dios alto, utilices una nación más malvada que nosotros para infringir tu castigo sobre nosotros. Y en Habacuc 2, Jehová responde a Habacuc, dice, ¿no? Entonces, el profeta Habacuc, en el versículo 2, dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y entonces Jehová le responde, ¿no? Antes de proseguir, les invito ahora para poner este tiempo en las manos de Dios. ¿Ya? Señor y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este día, Señor, que tú nos has permitido, Señor, venir acá. Gracias, Señor, bendice tu palabra esta mañana, que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones, que podamos salir edificados, Señor, confiando en ti, Señor, no mirando, Señor, lo que pasa a nuestro alrededor, Señor, en nuestro entorno, sino confiando en ti, Señor, poniendo nuestra mirada en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, amén y amén. Entonces Jehová va a responder a Habacuc, ¿no? Pero Habacuc dice: voy a esperar para ver qué es lo que me dice el Señor, ¿no? Para qué es lo que me responde acerca de mi queja. Entonces, el capítulo 1 de Habacuc es Habacuc en el cuarto de las quejas, ¿no? Porque está quejándose y quejándose y quejándose. Pero en el capítulo 2, él va a estar en el cuarto de espera. Va a estar en el cuarto de espera, esperando que el Señor le responda acerca de su queja, ¿no? Y dice: y Jehová me respondió, ¿no? Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Y Jehová me respondió. Y Jehová le dice: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y note lo que dice el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y termina el versículo 4: mas el justo por su fe vivirá. Ahora, el Señor le responde esto, ¿no? Dice: mira, yo voy a hacer algo, estoy trabajando yo, pero va a ser a futuro. Tú tal vez no vas a poder ver lo que voy a hacer, pero tienes que esperar y confiar en eso, ¿verdad? Y dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Está hablando de los impíos, ¿no? Y me llamó mucho la atención esto del orgullo, ¿no? Yo puse a investigar acerca del orgullo.
Y note que el orgullo está en todas partes, ¿no? Y en todo tipo de formas, ¿no? El hombre rico está orgulloso de lo que tiene, el hombre pobre está orgulloso de su honra, de lo que no tiene, de tener menos. El hombre talentoso, el que tiene muchos talentos, está orgulloso de lo que puede hacer con todos sus talentos, ¿no? Y el hombre de pocos talentos está orgulloso de que él tiene que trabajar más para lograr su trabajo, ¿no? De su arduo trabajo, está orgulloso de eso, porque no tiene los talentos de aquel que es talentoso. El hombre religioso está orgulloso de su religión, el incrédulo está orgulloso de su incredulidad. El hombre establecido está orgulloso de su lugar en la sociedad, el hombre contractual orgulloso de su condición de marginado, el hombre docto o intelectual está orgulloso de su inteligencia y del saber, y el hombre sencillo está orgulloso de su sencillez, ¿no? Así que el orgullo es algo que afecta a todos, ¿no? A todos por igual. Santiago 4:6 dice esto: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y el Señor dice que Él se opone a los orgullosos, a todo aquel que anda con orgullo, ¿no? Se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y en contraste con el orgulloso está el justo, ¿no? Dice, mas el justo por su fe vivirá. En contraste con el orgulloso está el justo, ¿no? El cual vive por la fe. ¿Qué dice el orgulloso? El orgulloso vive viviéndose a sí mismo, ¿no? El que vive por fe mira para afuera, mira a Dios. La verdadera fe mira fuera de sí mismo, mira hacia el Señor, ¿no? Y el orgulloso siempre mira a sí mismo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les busca, ¿no? Y Hebreos dice, es pues la fe certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Ya hablamos acerca de la fe, ¿no? Decimos que la fe es creer en algo. Eso es la fe, creer en algo. No es un pensamiento positivo, sino es creer en algo. Pero la fe bíblica es el objeto de nuestra fe. ¿En qué es lo que tenemos fe? Y la fe bíblica centra el objeto de la fe en Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero aquí dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es vivir por fe? ¿Qué es vivir por fe? Mira, hay algunas definiciones que la Biblia da. ¿Qué es vivir por fe, no? Es vivir confiado en las promesas de Dios. Es vivir confiado en que Dios nos sustentará, a pesar de que no tenemos recursos, a pesar de que no tenemos talentos, nada de eso, Dios nos proveerá, ¿no es cierto? Pero para este estudio encontré esto, ¿no? Vivir por fe es aprender a esperar y perseverar en el Señor. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo a Habacuc, no? Dice, espera y vas a ver lo que yo voy a hacer. De hecho, el Señor le reveló a Habacuc en una visión todo lo que él iba a hacer en contra de los caldeos, ¿no? Que él no iba a dejar impune a los caldeos, sino que los iba a castigar. Entonces, aprender a esperar y perseverar en el Señor. De hecho, nos dificulta aprender a esperar, ¿no? De hecho, nuestra generación quiere las cosas rápidas, ¿no? Hoy es la generación de que si usted necesita saber algo, entra a Google, pone, teclea y ya le da la información, miles de información. Es el tiempo de la información. Usted puede solamente teclear en el computador y usted puede saber todo lo que usted quiera, ¿no? Cuando oramos, también no nos gusta esperar, ¿no? Queremos que Dios nos responda así, que Dios nos responda. Y de hecho Dios responde el 100% de nuestras peticiones. A veces lo que Él responde no nos gusta, pero Él está respondiendo, ¿no? A veces Él dice, sí, voy a cumplir tu petición, y lo hace de manera inmediata. A veces el Señor dice no, también está respondiendo, es una forma de responder, pero nos dice no. Y a veces nos dice, espera, todavía no es el momento. Y también es una forma de responder a nuestras peticiones. Pero Él siempre está respondiendo, ¿no? Y aquí Habacuc iba a esperar la respuesta del Señor. Y el Señor dice, esto va a pasar, pero tienes que esperar. Tal vez no veas tú lo que va a pasar, pero tienes que confiar en eso. Y eso se llama vivir por fe. Vivir confiados en lo que va a ser, vivir confiados en las promesas de Dios que Él nos ha dado en su Escritura. A Noé Dios le dijo, mira, haz un arca porque al futuro yo voy a enviar una lluvia y voy a acabar con toda la humanidad. Y Noé simplemente
tuvo que creer en eso, ¿no? En que Dios iba a hacer eso. Y no solamente creyó en eso, sino que se puso a hacer el arca. Y eso es vivir por fe. Abraham le dijo, ¿sabes qué? Sal de donde tú estás, de tu familia, y vete. ¿A dónde? No sé. Te voy a dar yo la tierra, toda la tierra te voy a dar. Simplemente sale de aquí donde estás. Y Abraham cogió y se fue. Sin saber, simplemente creyendo y esperando en que Dios lo iba a sustentar y que Él iba a cumplir su promesa. Y eso es vivir por fe. Salmos 37:7 también habla de esto. Salmos 37:7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Habacuc estaba inquieto, ¿no? Por la maldad que había en Judá. Y también estaba inquieto porque el pueblo que Dios iba a usar para corregir y para castigar a Judá era aún más malvado que el mismo Judá. Entonces, el Señor dice aquí, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, ¿no? ¿Qué hace alguien que vive por fe? Espera en Jehová, ¿no? Está siempre esperando en Jehová. Segunda de Corintios 5:6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes en el Señor. Y el 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Cuál es el problema ahora? Que hacemos al revés, ¿no? Andamos por vista y no andamos por fe. Mire, vivimos de acuerdo a nuestras circunstancias, vivimos de acuerdo a nuestros sentimientos, pero no vivimos por fe. Mire, a nuestro alrededor puede haber, de hecho, hoy estamos asustados, ¿no? Tenemos temor por lo que está pasando, ¿no? Tenemos temor de que nos pase a nosotros, ¿no? Que nosotros seamos vacunados, que nosotros seamos secuestrados, que nosotros seamos extorsionados. Y decimos, ¿cuándo va a pasar esto? Tal vez nos pase mañana, más tarde. Y estamos pendientes de eso y el temor nos invade a nosotros, ¿no? Pero dice, por fe andamos, no por vista. Tenemos que tener puesta nuestra mirada en el Señor. Y el Señor le va a explicar a Habacuc qué es lo que va a hacer con los caldeos. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque Él va a castigar a los injustos. O sea, Él no va a dejar pasar por alto a los caldeos. Y del versículo 5 para adelante, Dios comienza a dar unos ayes contra los injustos. Si usted puede revisar, el versículo 5 dice, también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Y ahí vienen los ayes contra los injustos. Viene el primer ay que está en el versículo 6. Dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él y zancarnos contra él, dirán. Dice, ay del que multiplicó lo que no es suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda. ¿Qué dice aquí el Señor? Ay de los deshonestos y los saqueadores, ¿no? De los que amontonan objetos robados, se amontonan bienes y se enriquecen con la extorsión. ¿Qué es lo que hacía este pueblo de los caldeos, ¿no? Iban, conquistaban, estaban conquistando y conquistando y saqueaban todo lo que había a su alrededor y se llevaban todo eso como botín de guerra, ¿no? Entonces el Señor dice, ay de los deshonestos y de los saqueadores, ¿no? Porque el juicio de Dios llegará en contra de ellos. Y dice, los saqueadores al final serán saqueados. Versículo 9, ay de los codiciosos, dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. ¿Qué es lo que hacían los caldeos, no? Iban, conquistaban y no se saciaban con que conquistaban, sino querían más y seguir conquistando, cogían botines y su avaricia, su codicia era más y más.
El Señor dice, ay de todos aquellos, ay de los codiciosos. Versículo 12, ay de los violentos, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ay de los violentos, ¿no? ¿Qué es lo que hacían estos caldeos? Iban ciudad tras ciudad, mataban, asesinaban a las personas, cogían prisioneros a ciertas, cogían lo mejor de cada pueblo y se llevaban, pero a los demás los mataban, los asesinaban, con iniquidad, con violencia. Y el Señor dice, ay de todos aquellos, ay de los violentos, ¿no? Versículo 15, el cuarto ay, dice, ay de los borrachos, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. La Biblia dice ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y no ser llenos del vino, porque el vino provoca disolución y eso nos lleva a pecar y a una infinidad de pecados, ¿no? Pero los caldeos eran dedicados al vino, eran injustos, eran asesinos, eran todo lo que dice aquí. Pero Dios dice, ay de todos esos, ¿no? Porque mi juicio va a caer sobre ellos. Y el último ay dice, ay de los idólatras, ¿no? Versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíen en el hacedor de su obra. Y dice ahí, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Podrá enseñar, he aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Dice, ay de todos aquellos que confían en ídolos, ¿no? En imágenes hechas por manos. Porque esas imágenes no responden, no dicen nada, no pueden hacer nada, ¿no? Ahora veo muchas vírgenes que les sale sangre por los ojos, que hacen una u otra cosa. Es increíble, ¿no? Y la gente venera eso, la gente hace procesiones, la gente hace penitencias. Y es terrible, ¿no? Y el Señor dice, ellos también llevarán mi castigo, ¿no? A todos aquellos que veneran esas imágenes. Dice, porque no sirven de nada, ellos no responden, no pueden hacer nada, ¿no? Y nota el versículo 20. Mientras ellos no pueden hacer nada, todos estos ídolos no pueden hacer nada, mas Jehová está en su santo templo. El Señor vive, Él sí puede hacer algo. Mientras todas esas imágenes son imágenes que no tienen sentido, que no pueden hacer nada, en cambio el Señor sí, Él está en su templo. Él vive, Él puede interceder por nosotros y puede hacer algo, ¿no? Entonces mire, el Señor dice, todo esto son los caldeos, ¿no? Todo esto es un pueblo idólatra, es un pueblo malvado, es un pueblo codicioso, todos los ayes que dice ahí. Dice, yo voy a juzgar a ellos, ¿no? Habacuc decía, Señor, ¿cómo vas a utilizar a un pueblo para castigar a nosotros que somos más justos que ellos? Y Habacuc se creía justo, creía que Judá era justo. Pero la Biblia dice que no hay justo ni uno, ¿no? Todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que nadie puede ser justo. Nadie puede ser constituido justo, ¿no? Sino aquel que vive por fe. Y por fe ha puesto su esperanza en el Señor Jesucristo. Ha visto la cruz y ha puesto su fe en el Señor. Y él puede ser justificado. Mire, y todos aquellos que están en estas idolatrías, en estos pecados, al final van a ser juzgados, ¿no? No solamente los caldeos, sino que todos aquellos que están en estas idolatrías van a ser juzgados. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿no? Todos los que cometan esto, adulterios, violaciones, todos estos pecados, al final Dios los va a juzgar, ¿no? Pero todos aquellos que confíen en Jesucristo van a ser librados de toda esa condenación, ¿no? ¿Cuál es el único requisito? Creer en el Señor Jesucristo. Porque el que cree no va a ser condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿no? Porque simplemente no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál va a ser el pecado que Dios no va a perdonar? El pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. La incredulidad. Ese es el pecado que Dios no va a perdonar, ¿no? Va a condenar.
Usted puede decir, bueno, el pecado más grande es este, el de acá, pero no. El Señor solamente, ¿creíste en Jesucristo? Sí, eres perdonado. ¿No creíste en Jesucristo? Eres condenado. Si no crees en Jesucristo, eres considerado un impío. Pero si has creído en Jesucristo, eres considerado justo. Porque el Señor, Jesús te justificó, ¿no? De hecho, cuando usted cree en Jesucristo pasan muchas cosas. Dios lo justifica, Dios lo hace su Hijo, porque antes de eso simplemente somos creación de Dios. Él nos renueva, Él nos adopta, Él nos bautiza con su Santo Espíritu, nos pone dentro del cuerpo de Cristo, nos hace parte de su iglesia, nos bautiza con su Espíritu y pasan muchas cosas, ¿no? El momento de creer en Jesucristo. Entonces, el Señor en el capítulo 2 le dice esto, ¿no? Habacuc dice, tú estás preocupado, estás quejando y todo, pero el justo por su fe vivirá. No seas orgulloso, no te quejes, el justo por su fe, más bien ten fe de todo lo que yo voy a hacer, ¿no? Y así termina el capítulo 2 y viene el capítulo 3, ¿no? Entonces en el capítulo 1 vemos a un Habacuc quejándose contra Dios, ¿no? Así empieza él. Se queja contra Dios, dice, Señor, ¿hasta cuándo la maldad? ¿Hasta cuándo no vas a hacer nada? Mira, estoy viendo tanta maldad, estoy viendo tanta violencia, ¿y hasta cuándo tú vas a hacer algo? El Señor le responde y él dice, bueno, no estoy de acuerdo con lo que tú vas a hacer, ¿no? Dice, necesito que me expliques esto porque no entiendo. El Señor le dice, voy a hacer esto. Es más, todos merecen juicio, tanto Judá como los caldeos van a recibir el juicio, porque todos van a estar sobre el juicio de Dios. Y le dice todos los ayes, ¿no? Y vamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 vemos un cambio del profeta. Ahora ya no se está quejando, sino que ahora va a alabar al Señor. De hecho, todo este capítulo de Habacuc 3 es un canto, en donde el profeta está alabando al Señor. Mire ese cambio, ¿no? De estar quejándose a estar esperando en el Señor. Después que espera y el Señor le contesta, le dice lo que va a hacer, al final el profeta termina alabando a Dios. Dice oración de Habacuc, ¿no? Oración del profeta Habacuc sobre, oh Jehová, he oído tu palabra, ¿no? Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Dice, y en la ira acuérdate de la misericordia. Mire, Habacuc reconoce, ¿no?, que tanto Judá como los caldeos merecen el castigo de Dios. Entonces él ya no dice, bueno, nosotros somos más justos que los caldeos, ¿cómo es que vas a utilizar, no? Y él no se cree justo, sino que dice, merecemos el castigo de Dios. Todos estamos condenados. Todos necesitamos el juicio de Dios, porque tú eres un Dios santo, un Dios justo, que no tolera el pecado. Entonces él dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Cuando estés haciendo todo esto, ten misericordia de todos nosotros, ¿no? Dice, aviva tu obra en medio de esto. Aviva tu obra. Y acuérdate, dice, acuérdate de tu misericordia cuando te venga tu ira, ¿no? Y el profeta sigue, ¿no? Y sigue cantando y sigue diciendo al Señor qué es lo que él hace, tus rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Y sigue cantando. Y vamos, acompáñenme conmigo hasta el versículo 16, que es desde el corazón de este pasaje, de este capítulo. Versículo 16. Mira al final lo que termina diciendo el profeta. Dice, oí y se conmovieron mis extraños. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, ¿no? Mire, Habacuc sabía todo lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Violencia, la justicia estaba torcida, asesinatos, todo. Y Dios va a hacer que eso sea aún peor, ¿no? Que la maldad sea aún más, porque van a venir los caldeos, van a destruir todo Judá, van a llevar presos, van a asesinar y todo eso, ¿no? Habacuc sabe ahora de todo eso, porque Dios le ha dicho todo lo que va a hacer. Y entonces él, ¿qué dice? Estaré tranquilo en el día de la angustia, en el día que pase todo eso, ¿no? Estaré tranquilo en el día de la angustia. Cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. No sé si Habacuc pasó todo ese proceso, ¿no? Y vio todo hasta la destrucción de Judá.
No sé si pasó todo eso, si estuvo o no estuvo, no sé, no, la Biblia no lo dice, pero él vio todo eso, ¿no? En visión, el Señor le reveló todo eso, y él dice, bueno, yo voy a estar tranquilo en ese momento, ¿no? Como decía, ahora con la situación de la ciudad, con la situación del país, es difícil nosotros estar tranquilos, ¿no? A veces uno se preocupa, uno tiene miedo, tiene temor, dice, ¿cuándo le va a pasar a uno? Tiene miedo si usted tiene un negocio en abrir su negocio porque no sabe cuándo van a venir a extorsionarle o a vacunarlo. Entonces hay un miedo, ¿no? Pero el pueblo de Dios realmente no debería tener miedo. Habacuc dice, en la angustia yo estaré tranquilo. Y sigue con el final, ¿no? Y él dice esto, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Mire, al final el predicador, el profeta Habacuc está dependiendo 100% del Señor, no de su situación, porque su situación era terrible. Pecado, todo, tal cual como estamos viendo ahora, ¿no? La justicia torcida, extorsiones, pecado, todo lo que iba a venir también vio. Y él termina alegrándose en el Señor, ¿no? Gozándose en el Señor. Versículo 18 dice, con todo, pase lo que pase, si hay extorsión, si hay violencia, si hay maldad, la maldad se va a reproducir más. Con todo eso, yo me alegraré en Jehová, dice Dios. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque el gozo, ¿de dónde viene? Viene de Dios, ¿no? Nosotros no podemos producir el gozo por nosotros, ¿no? El gozo no es una buena actitud, el gozo no es un pensamiento positivo, el gozo es dado por el Señor. Pero solamente aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Porque el gozo es un don del Señor. De hecho, el gozo es un fruto del Espíritu, ¿no? Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ¿verdad? El gozo es el fruto del Espíritu, ¿no? Uno de todos los que tiene ahí. El gozo es el fruto del Espíritu. Ahora, ¿alguien que no conoce a Jesucristo puede tener gozo? No, ¿verdad? No puede tener gozo. Nosotros que hemos creído en Jesucristo, sí, porque Dios nos ha dado el gozo, es un don de Dios. Y cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, es parte del fruto del Espíritu, ¿no? Y ahora, ¿por qué no nos gozamos? Esa es la pregunta, ¿no? Mire, Juan, en Lucas 2:10, del 10 al 11, antes de nacer el Señor Jesucristo, unos ángeles se le aparecen a los pastores, y en el 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, ¿verdad? Iba a venir un gozo que nadie iba a explicar, ¿no? Mira, dice que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál es ese gran gozo? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Y note lo que dice Juan 15 del 8 al 11, ¿no? Búsquelo, por favor. Juan 15 del 8 al 11. Mire, y aquí el Señor estaba hablando acerca de muchas cosas, ¿no? Que decía, permaneced en mí. Y en el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y mire lo que dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Note lo que dice el versículo 11, subrayelo si usted subraya. Dice, estas cosas yo he hablado, ¿para qué? Mi gozo, dice el Señor, esté en vosotros. Y después, cuando el gozo del Señor esté en nosotros, vuestro, o sea, su gozo, sea cumplido.
¿verdad? Primero buscamos el gozo del Señor y después nosotros podemos gozarnos a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos pasando, ¿verdad? Primeramente que el gozo es del Señor, ¿no? Nosotros no podemos tener gozo fuera del Señor, ¿no? Y usted dirá, bueno, pero yo he creído en Jesucristo, ¿no? Tengo el Espíritu Santo de Dios, pero no siento gozo, ¿no? No tengo gozo. ¿Por qué? Bueno, hay algunas razones por cual apartamos el gozo de nosotros, ¿no? Cuando David pecó con Betsabé, él cayó, se preocupó, se arrepintió. El Señor dijo que iba a juzgar ese pecado. Y en Salmos él dice, ¿no? Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. Él pecó, no perdió su salvación, pero perdió el gozo de la salvación. Porque pecó. Y ese es un punto por el que podemos perder nuestro gozo, ¿no? Cuando estamos en pecado. Todos los pecados hacen que perdamos la comunión con Dios, que perdamos el gozo con el Señor. Otro punto que por lo que no nos estamos gozando en el Señor es porque estamos pendientes más en nuestras circunstancias o en nuestros sentimientos que poniendo la mira en el Señor. Mire, si usted no mira en el Señor y quita la mirada del Señor, usted pierde su gozo, porque va a estar más concentrado en las cosas que pasan alrededor. Y de hecho ahora las cosas que pasan a nuestro alrededor son terribles, ¿no? Si quitamos la mirada del Señor, vamos a quitar nuestro gozo, ¿verdad? Y el versículo 19 del capítulo que estamos estudiando dice, ¿cómo es que él se puede gozar en medio de todo eso? El profeta Habacuc, ¿no? Versículo 19 dice, porque Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Exacto. Podemos gozarnos porque sabemos que Dios está en control de todo, ¿no? Por más que pase lo que pase, por más que parece que la maldad cada vez está más y más, sabemos que Dios está controlando todo, ¿no? Y si Él todavía no hace algo, no es porque no esté actuando, es porque Él incluso utiliza la maldad para sus propósitos y para cumplir su propósito, que nosotros no sabemos, ¿no? Como Habacuc a veces dice, ¿por qué está pasando todo esto, no? Pero él no sabía lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios iba a hacer. Y Dios castigó a los caldeos, de hecho que es Babilonia, Nabucodonosor, los exterminó, realmente ya ha dejado de existir. Pero Israel todavía sigue en pie, ¿no? Porque Dios ha preservado a Israel. Y dice, Jehová, el Señor, es mi fortaleza, ¿no? Y no solamente dice eso, sino dice, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Mire, y me llamó la atención esto, ¿no? El que hace mis pies como de ciervas. Y decía, ¿por qué hace relación el profeta a una cierva? Y en Salmos 18:23 también dice lo mismo. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Mire, ¿cuál es la característica de una cierva, no? Las ciervas corren, saltan, suben quebradas, suben montañas realmente que usted no podría hacer. Si usted ve cómo suben, usted piensa que ya se va a caer, que no puede, se meten por situaciones que uno creería que nadie puede hacer, pero ellos están ahí, no se caen, no están pendientes de qué tan alta es la peña, qué tan pronunciada es la peña, porque usted viene a ver que está bien pronunciada, y la cierva sube, y sus pies se afirman sobre la peña y no se caen. Y ellas saltan, ¿no? Aquí el profeta dice, nosotros debemos de estar firmes sobre Jesucristo, como la cierva. Por más que sea una quebrada, por más que sean situaciones difíciles, por más que parezca que la maldad esté abundando, tenemos que estar firmes en el Señor Jesucristo. Y no solamente firmes, porque dice, y en mis alturas me hace andar. La sierva salta, y nosotros debemos estarnos gozándonos, cantando, saltando en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Mire, me llamó mucho la atención y estudié realmente todo el libro. Hay muchas cosas más que explicar aquí, pero por el tiempo, hemos hecho de forma rápida, del miércoles hasta acá, para sacar lo importante de este libro, ¿no? De cómo el predicador podemos estar nosotros quejándonos de la situación en que vivimos, ¿no? Podemos estar diciendo, Señor, ¿por qué permites esto?
Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto de aquí? Y tal vez puede llegar a pasarnos a nosotros, ¿no? Que tal vez seamos víctimas de la delincuencia que estamos pasando. Debemos entender que Dios está al control de todo, ¿no? Dios está al control de todo y Él permite ciertas situaciones, ciertas cosas en nuestra vida, siempre con un propósito. Y deberíamos decirle al Señor que a pesar de las circunstancias, Él mantenga nuestro gozo. ¿Y cómo mantenemos nuestro gozo? Viviendo por fe, porque el justo por su fe vivirá. Cuando prediqué acerca de la fe y la semilla de mostaza, determinamos de que nuestra fe no va a crecer y no vamos a estar fuertes y firmes sobre el Señor mientras no sigamos conociendo al Señor, mientras no sigamos desarrollando nuestra fe con el estudio bíblico, con la oración, con todo eso. Y deberíamos estar aquí con gozo. De hecho, hasta en el servicio deberíamos estar sirviendo con gozo, ¿no? Lamentablemente el sábado estuve aquí ayudando, pero solamente vinieron 2 personas, 3 conmigo. Digo, ¿por qué no vienen a ayudar más? Porque no tenemos gozo para hacer eso, ¿no? Y deberíamos venir a ayudar con gozo. Espero que el próximo domingo voy a ver muchas personas. De hecho, yo puse a arreglarme el sábado, me puse a arreglar las sillas, pero eran tantas a limpiar que no avancé. Solamente la mitad la pude hacer. Si hubiéramos venido más, hubiéramos acabado con todo, ¿no? Pero bueno, empezamos, ¿no? Espero que este sábado ustedes vengan con gozo a servir y ayudar al Señor. Porque eso es también parte del servicio y parte del ser cristianos, ¿no? Entonces, un profeta que pasa de la duda, que pasa de reclamar al Señor, pasa a esperar en Él, ¿no? A tener paciencia en el Señor. El Señor le contesta, le muestra lo que va a hacer y al final termina con gozo. Con gozo, el gozo que solamente el Señor puede dar. Mire, fijemos nuestra mirada en el Señor para que Él nos dé de su gozo, a pesar de las circunstancias que estamos pasando, a pesar de lo terrible que estamos pasando. Nosotros tenemos nuestra mirada puesta y confiamos en el Señor, ¿no? Oremos. Señor y Padre bueno, gracias, Señor, aunque sabemos que los tiempos son difíciles, Señor. Sabemos que tú estás en el control de todo, Señor. Sabemos que tú permites ciertas cosas, Señor. Sabemos que aunque parece que la maldad cada vez más y más y más, Señor, nosotros tenemos nuestra mirada puesta en ti, Señor. Que nuestra fe, Señor, nuestro gozo sea más grande que todos nuestros miedos, Señor. Que no vivamos por las circunstancias o por las situaciones que vivamos, Señor, sino que vivamos por fe, Señor. Puesta nuestra fe en ti, Señor, y siempre con el gozo puesto. Oramos, Señor, que nuestras circunstancias no alejen de nosotros el gozo puesto en ti, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.